Bien, muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos la presencia de un invitado especial en nuestro programa Publiusil. En esta ocasión tenemos a don Iván Mancini Nieto, amigo de la casa, en esta propuesta que tiene la Universidad San Ignacio de Loyola a través de su carrera de comunicaciones. Con este programa de publicidad y marketing hemos querido invitar a un creativo tan importante en nuestro medio como don Iván. Don Iván, es verdaderamente un placer nuevamente tenerlo acá en nuestra casa, en la Universidad San Ignacio de Loyola, y tenerlo para este programa para conversar sobre un tema que nos interesa a todos los del mundo de la publicidad y el marketing, que es la creatividad. ¿Cómo está, don Iván? Gracias, don Pedro, por la invitación. Sí, hablar de creatividad siempre es importante, la creatividad siempre está en la encrucijada. La presión hoy día sobre el creativo es mucho mayor. Ya el creativo hoy día no solamente se mueve por las exigencias del anunciante, ni por su propio ego. Ahora tiene dos amos imperiosos que son el consumidor, por supuesto, y la sociedad, que está en permanente vigilancia. Un tema que muchas veces llama la atención es si se puede unir la estrategia con la creatividad en estos tiempos donde tenemos un consumidor tan complejo. Un consumidor que tiene un grado de información sobre los productos y servicios a la mano gracias al Internet. ¿Se puede unir la estrategia con la creatividad? Yo diría que es necesario. ¿Por qué? Lo que ha sucedido y es crucial es que la dirección de la comunicación, el manejo ha cambiado. Antes el mensaje era unidireccional. Hoy día la dirección ha pasado a manos del consumidor, nos guste o no nos guste. Y eso lo ha conseguido a través de la tecnología y además de la información creciente que tiene a su disposición. Entonces sí, eso exige que la creatividad sea muy sensible, la estrategia tan sensible como la creatividad, para utilizar o a llegar a un producto creativo que hoy en día ya ni siquiera se llama producto creativo. Los nuevos creativos le llaman un entregable, una idea líquida, una idea que fluya, que permite una conversación humana entre la marca y el consumidor, y eso es una exigencia más que pesa sobre el creativo. Un nivel de retroalimentación que acerque... La retroalimentación es sumamente importante. Engagement, que algunos hablan, ¿no? Pero sobre todo la sensibilidad del creativo, que debe superar sus egos. Sus egos son posiblemente lo que más lo traba. Don Iván, ¿y es fácil llegar a ser creativo para una persona como los estudiantes que nos están observando? No que es llegue fácil. a una agencia de publicidad y diga, yo quiero ser creativo, quiero que me den... No es fácil, es una tarea muy dura porque además son más las campañas que le rechazan que las que le aprueban. Claro que uno solamente habla de la que le aprueban. ¿Cuál es el perfil de un creativo? Creo que el creativo debe leer. Cultura. Hasta cuando está dormido. No, leer todo. Y mirar mucho el mundo, mirar mucho el mercado. Observación. Observar, la observación se vuelve cada vez más importante y hay que afinar el oído, por más viejo que uno sea. Entonces, sí creo que sí es duro ser creativo, es muy frustrante. Pero hoy en día las grandes escuelas tienen un curso brillante que se llama Manejo de la Frustración, y eso es lo que debe hacer el creativo. Pero sobre todo debes tener sensibilidad e información. Y ahí es un punto fundamental porque existe un estereotipo del creativo. Un estereotipo que lo relaciona no solamente con la forma como se viste, sino también con este perfil de relajado. Claro. Hay muy buenos creativos, incluso aquí en el Perú hay unos muchachos ahora que están barriendo con todo, ¿ah? Pero hay el creativo que yo le llamo de la flaquita de Brahma. Sí, ese va muerto. Va muerto. Entonces no todo es look. No todo es look. No todo es look. Cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de que la creatividad también va evolucionando en las nuevas formas de comunicación publicitaria. Las marcas necesitan, hoy se habla, por ejemplo, de técnicas como el contar historias. ¿Qué tan importante? Sí, el storytelling, contar historias, sigue siendo apasionante porque a los seres humanos nos encantan los cuentos de hadas. Y yo creo que la buena publicidad es un cuento de hadas de marketing, que debe estar muy bien hecho, que debe ser muy imaginativo.
contar historias es importante, pero sobre todo encontrar la historia ad hoc, la historia adecuada, la historia que pueda enganchar. Y en ese sentido, ¿cómo ve a la publicidad usted en el Perú con respecto al... ¿Hay empresas que están logrando...? Yo diría que sí, hay una generación de creativos brillante en el Perú. Lo que pasa es que el establishment y los estereotipos generalmente le ganan la voluntad, ¿no? Y posiblemente la decisión al creativo. Y en ese caso que usted señala en los estereotipos, los medios de comunicación son grandes transmisores de estereotipos, y en el caso de la publicidad durante años se han utilizado estereotipos en categorías como la cerveza, por ejemplo. ¿Cómo ve la publicidad en ese aspecto, la creatividad en cuanto a comerciales en la categoría cerveza? Mi esposa me dijo que no hablara ni de los comerciales de cerveza ni de política, y voy a hacerle caso. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Yo diría que hay una lucha contra el estereotipo actualmente en la publicidad peruana. Para mi asombro he visto un comercial de Saga Falabella que está tratando de romper, porque no había publicidad más estereotipada que la de Saga Falabella. Y he visto otro de Natura por sus 20 años que me parece que está en la dirección correcta. Entonces yo sí creo, lo que está pasando es lo siguiente. Hemos pasado de la cultura de masas a la cultura mediática. Entonces, gravemente en el país se está imponiendo una cultura mediática miserable, ¿no? La miseria de los canales se está transmitiendo como una especie de entelequia, y entonces eso es un grave problema. Entonces, al pasar de la cultura de masas a la cultura mediática, ha habido una entropía, una pérdida, a mi criterio, terrible, que además debería ser recuperado por el mismo medio, porque recuerde que la publicidad no sale en un medio aséptico, sale a través del medio, sale a través del canal de televisión. Entonces ahí tenemos que hacer una labor de recuperación inmediata. Yo diría que no hay que volver a la televisión cultural, por supuesto, porque esa es otra cosa, pero sí debe ser entretenida, debe ser divertida, debe ser inspiradora. Y hay entretenimiento. Y cuando hablamos de esta publicidad, acá quiero hacer un acápite. Usted ha escrito un nuevo libro que quisiera compartirlo con nuestros televidentes. La Universidad San Martín acaba de editar un libro que se llama En el bosque creativo de la publicidad, donde se supone es la segunda parte de un primer libro que lanzamos en la época del IPP, que se llamaba El Árbol Creativo. El Árbol Creativo. Un libro medio exótico, medio extraño, ¿no? Que no buscaba los caminos convencionales, sino más bien descubrir la tarea del creativo, que es una tarea, yo diría, de Sísifo. Siempre el creativo está yendo contra la corriente o interpretando, en todo caso, en qué dirección va la corriente. Y entonces este libro trata de eso, del rol que ha asumido hoy día el consumidor, de ese rol activo, y que ha cambiado prácticamente el negocio publicitario, porque hoy hasta las agencias son otra cosa, no son las agencias de Mad Men, por ejemplo. Hay un renacer de la agencia, se ha tenido que de alguna manera modificar el trabajo. Se reinventa la agencia, creo que sí, eso es muy bueno. La agencia tradicional, como algunos dicen, murió. La nueva agencia entiende que el consumidor es un ser activo. En esto se habla, por ejemplo, del consumidor centauro, ¿no? Que usted siempre señala ello. Y cuando hablamos finalmente de algunos aspectos ya del estudiante que quiere abrazar esta actividad, ¿usted cuál le sugiere que sería el camino correcto en el sentido del trabajo? ¿Uno puede pasar desde el área de cuentas a ser un creativo? ¿Se puede acercar siendo desde la estrategia creativo? Hay algunas personas que priorizan simplemente el área creativa por otras áreas. Le voy a mencionar el nombre de un gran gerente de McCann Erickson, de los años 60, de la época de Mad Men, esta serie emblemática. De HBO. Exactamente. Y él decía, Christian Hamann, que en paz descanse en los campos de caza de los creativos y los gerentes, él decía que un ejecutivo debería ser, en primer lugar, un magnífico redactor, en primer lugar,
y luego que debería tener rasgos creativos. Eso decía él. O sea que esa idea que se tiene sobre el Ejecutivo creo que es errada. Debe ser... O sea, una persona dúctil en sí. Yo diría que sí. Además, aparte, no se olvide que el Ejecutivo sigue siendo el auriga de ese carro de la cuenta dentro de la agencia, ¿no? Don Higaldo, dos puntos para ir concluyendo, porque me gustaría seguir hablando, pero así son los tiempos. Además, tenemos dos invitados importantes. ¿no? Claro. Justamente hablando de la redacción, ¿no? Algunas veces se piensa que en la creatividad todo aspecto gaseoso, ligado a lo que es el pensamiento, y no vemos un lado concreto en el sentido de que hay un copy que tiene que escribir conceptos, pero tiene que escribirlos. Y algo que siempre yo escuchaba a usted señalar era la falta de esa intención de redactar, claro, por parte del creativo, y eso me gustaría que los chicos que están iniciándose en esta actividad lo tengan en cuenta. Bueno, qué tan importante es escribir. Y usted decía, agarre su papel, agarre su lápiz. Sí, yo no inventé eso lo aprendí en esta gran agencia llamada McCann Erickson, donde empecé a trabajar como redactor y escribía, por supuesto, unos textos kilométricos hasta que descubrí lo que es la esencia del copy. Aunque suena medio a jerga anglosajona, el copy es la esencia, lógicamente, de la comunicación. Un buen copy, yo diría que tiene un rasgo de poema. El trabajo en ese aspecto del redactor es casi el de un poeta, que es un trabajo muy duro. Finalmente, hay uno de los cargos que normalmente no se menciona en las agencias y que hoy día está cobrando importancia justamente en el sentido de conocer al consumidor, es el planner. Bueno. Desde la visión de un tipo creativo como usted, ¿cuál es la importancia de tener un planner hoy en una agencia de publicidad? Odiamos a todos los planners. El planner llegó y destronó a los directores creativos, que eran la niña bonita de la agencia. Hoy el planner, precisamente por este cambio en el consumo y en los consumidores, es el rey. Y está muy bien que lo sea, porque él establece la dirección y maneja pues una serie de conocimientos que en determinado momento pueden escapar, ¿no?, de quien ejerza la dirección creativa o ejerza la dirección. Finalmente algunos dicen que el planner une esos dos puntos, ¿no? La estrategia con la creatividad, es una mezcla. Sí. Entonces, de alguna manera viene a complementar el trabajo tanto del ejecutivo como del creativo. Aunque él no escribe la idea creativa, escribe el brief creativo, que es un papelito clave en el desarrollo de la campaña. Bien, agradecemos a don Iván Mancini una vez más por su aporte esta tarde. Hay mucho todavía por seguir conversando en este tema sobre la creatividad, pero yo creo que tenemos ya una visión de un experimentado publicista. Esperamos tenerlo nuevamente, don Iván, en Publiusil, y nosotros volvemos en cualquier momento gracias a la señal de USIL TV. Muy amables.